Hola, bienvenidos a Contrapunto, un espacio donde nos permitimos pensar fuera de la caja para tener una mejor comprensión de lo que pasa en lo económico y lo financiero. En esta ocasión les voy a hablar un poco de los aranceles de Trump, ¿no? Estamos a días de empezar la presidencia de Donald Trump y es importante entender un poquito de qué van los aranceles, un poquito entender el contexto en los que se están dando estos aranceles. Entonces, por eso decidí traer este tema a la mesa, ¿no? Pues, prácticamente unos días antes de la inauguración de Trump el 20 de enero. Eh, Vamos a poner primero en contexto, ¿no? ¿Cómo han sido los aranceles a nivel histórico? ¿O por qué China, ¿no? ¿O por qué la guerra comercial contra China? Un poquito de contexto, ¿no? Entonces, para eso quiero mostrarles una serie de gráficas. Denme un segundo. Aquí ya la están viendo. Vemos la primera gráfica, en donde lo que vemos es cómo se ha comportado la producción industrial en Estados Unidos una vez que entra China al WTO o a la Organización Mundial de Comercio, ¿no? La Organización Mundial de Comercio se nace en 1995, China entra en el 2000, ¿no? Y vemos cómo la producción industrial, el crecimiento del GDP y el consumo pues, habían estado muy de la mano los últimos 70 años, ¿no? Antes del 2000. Y después empieza a haber como una diferencia entre estas tres variables, ¿no? La producción industrial se estanca después de la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, no así el GDP y el consumo. Sin embargo, pues bueno, con esta entrada de China, China toma digamos que la batuta en producción industrial a nivel global. Muchas fábricas se van allá. ¿Por qué? Porque los sueldos son baratos, porque la regulación es mucho menor, pues en esencia porque a las empresas les sale mucho más barato producir allá y la producción en Estados Unidos se estanca, ¿no? Y es un poco también porque Trump quiere regresar a empresas a Estados Unidos. Esto pues viene de la mano con muchos otros factores, no solamente es la producción industrial cae y listo, no viene acompañado de pues, efectos económicos, efectos sociales. Vemos aquí cuatro ejemplos, por ejemplo, los trabajos en la manufactura de Estados Unidos, pues una vez que China entra, pues caen de manera importante, ¿no? Se contraen 40%, ¿no? Y prácticamente no ha habido, pues sí, no ha habido crecimiento, salvo un pequeño año, si no me equivoco, fue en el 2019 en donde sí hubo un crecimiento de los trabajadores que trabajan en manufacturas. Sin embargo, fuera de eso, pues ha ido en constante picada. Digo, aquí ponen otros temas sociales, por ejemplo, la tasa de suicidios ha crecido muchísimo desde que entró China. Puede ser por esa razón, puede ser por muchas otras, ¿no? Aquí podemos caer en una especie de causa y consecuencia que no necesariamente están ligadas, pero bueno, lo pongo porque así lo pone el análisis en el que estoy basando este video. La pobreza o los niveles de pobreza suben también a raíz de que China entra al WTO. El porcentaje de trabajadores dentro de las ganancias corporativas cae de manera importante. Entonces, bueno, esta idea de que la producción industrial en Estados Unidos se estanca, pues viene obviamente acompañado de temas sociales y de menor bienestar para la población en Estados Unidos, ¿no? Entonces también por eso la necesidad o la narrativa de regresar empresas a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se hace o cómo ha funcionado esta composición histórica, ¿no? De los aranceles dentro del mix del sistema fiscal en Estados Unidos, ¿no? En términos de recaudación, ¿no? Y lo vemos aquí. Al principio, ser el 100%, ¿no? Cuando Estados Unidos se independiza, se crea el Tesoro, Hamilton, ¿no? 1789. El Congreso aprueba una ley de aranceles en donde pues, prácticamente impone aranceles a todas las importaciones. Esto pues, financia durante un buen tiempo pues, casi el 100%
al gobierno federal, ¿no? Los impuestos recaudados venían de aranceles y esto pues ayudó también a pagar parte de las deudas contraídas por la guerra de independencia, etcétera, etcétera. Entonces, el primer sistema fiscal de Estados Unidos son aranceles, no es algo nuevo. Inicia como una medida proteccionista, ¿no? Jugaron un papel también bien importante en esta diferencia que había entre el norte y el sur, ¿no? Que eventualmente pues, terminó en la guerra civil, ¿no? O bueno, no es que haya terminado, sino más bien se encauzó, o sea, este diferencial entre las industrias del norte y las industrias del sur también trajo o terminó ocasionando una guerra civil, la guerra civil en 1860 y tantos. Los aranceles que veíamos aquí pues beneficiaban de manera importante a las empresas del norte, no hacía las del sur, a las del sur las afectaba, entonces, bueno, pues eso también polarizó la sociedad estadounidense a mediados del siglo antepasado. Después, obviamente, vinieron varios cambios, ¿no? En donde el sistema fiscal de Estados Unidos empezó a reducir su dependencia hacia los aranceles. Eh, 1930, digamos que fue el último gran, lo vemos acá en 1930 como el último gran impulso que tuvieron los aranceles a raíz de la Gran Depresión, ¿no? En 1930 se hace esta ley, ¿no? Estos aranceles Smoot-Hawley, en donde pues, la idea era proteger a la industria local por la Gran Depresión. El problema es que pues, esos aranceles vinieron con represalias de otros países y eso pues, agudizó el problema global, ¿no? Y es por eso que la Gran Depresión, en cierta medida, pues, alcanzó a muchísimos países, México incluido. Sin embargo, bueno, después viene la Segunda Guerra Mundial, varios acuerdos globales, empiezan a reducir aranceles, empieza la época de la globalización, lo vemos aquí, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947 se da el GATT, en 1995 se da la OMC o la Organización Mundial del Comercio. Entonces, bueno, a partir de entonces los aranceles pues, no han jugado un papel importante en el sistema fiscal de Estados Unidos, ¿no? Y contrario a eso, pues tienes los impuestos al ingreso individual y corporativo, pues que llegan a valer cerca del 60 y tantos por ciento de la recaudación, no así los aranceles, ¿no? Entonces, yendo a donde estamos parados ahorita, pues sí, si se fijan aquí, los aranceles han tenido algo o han empezado a tener otra vez cierta relevancia, pero la verdad es que es muy poco. Eh, Hoy por hoy el arancel promedio está alrededor del 2%, 2,5%, ¿no? Aquí podríamos ver hacia dónde se iría el arancel promedio si pusieran estas restricciones, 10% universal, 60% China, si le pusieran un arancel de 200% a México, etcétera, etcétera, pues la tasa de arancelaria promedio subiría casi al 30%, ¿no? Entonces, sí se está hablando de cambios radicales en la estructura arancelaria de Estados Unidos. La pregunta aquí, y es en donde los economistas se han estado dando de topes, es si estos aranceles van a ser inflacionarios o no. Y creo que todo va a depender del contexto, ¿no? Tenemos dos ejemplos en donde uno en una ocasión sí fue inflacionario, en otra ocasión no, ¿no? Vemos el primer caso en 1920, 1930, estos aranceles de Smoot-Hawley, de la Gran Depresión, vemos cómo los aranceles suben de manera importante, ¿no? Lo vemos aquí, suben después otra vez para la Gran Depresión. ¿Y qué es lo que sucede con el CPI o con la inflación? Se mantiene estable y después baja, ¿no? Sin embargo, también baja el consumo o el trade o el comercio internacional. Entonces, en 1930 no fue inflacionario, ¿no? Aquí no fue inflacionario. Sin embargo, en el inicio de los aranceles del 2018 con Trump, que es lo que vemos acá abajo, sí lo fueron, ¿no? Y vemos cómo empieza a haber, bueno, aquí vemos cómo empiezan a ponerle aranceles a los productos chinos. Obviamente el consumo, la importación de productos chinos termina bajando, ¿no? Los aranceles hacen lo que tienen que hacer, que es reducir esa demanda por productos chinos.
Sin embargo, pues la inflación sí crece, ¿no? Sí crece a raíz de esta imposición de aranceles a China, ¿no? Entonces, tenemos un caso en donde sí, tenemos un caso en donde no. Yo creo que son casos bien distintos, ¿no? Sobre todo por esta gráfica que veíamos acá, que es que la producción industrial en Estados Unidos ha estado bastante estable, no ha crecido, y entonces eso te habla de que Estados Unidos, pues sí, ha incrementado su dependencia al consumo externo, ¿no? Antes Estados Unidos producía y consumía en Estados Unidos. Hoy por hoy, después de los últimos 25 años, eso ya no sucede tanto. Están mucho más atados a comprar bienes y servicios del extranjero, de tal forma que si le pones un arancel, pues dado que no hay sustitutos internos o los sustitutos internos son pocos, entonces, bueno, eso eventualmente va a traer un ajuste de precios, ¿no? Si esta producción industrial hubiera crecido y la industria de Estados Unidos hubiera permanecido creciendo y sana, pues probablemente hubiera habido una sustitución de bienes externos por bienes internos y listo, no necesariamente se va a dar ese aumento de precios. Sin embargo, hoy eso no sucede. ¿Por qué? Porque la dependencia de Estados Unidos hacia bienes externos pues ha crecido bastante, ¿no? Entonces es probable que estemos más en este segundo caso en donde una imposición de aranceles sí va a traer problemas inflacionarios, no tanto como lo que sucedió en 1920 y 1930, cuando pues, no necesariamente se dependía tanto del comercio externo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se ha puesto sobre la mesa? Se habla de, pues obviamente el más castigado es China, se habla de que pues, las tarifas puedan pasar en algunos casos de 25 a 85%, de 25 a 60, de 7,5 a 7 a 17,5, ¿no? Estas listas son de distintos bienes y servicios. En el caso de México se habla que podrían subir los aranceles de 2,5% que están actualmente en coches, ¿no? Prácticamente cero, subirlo a 100%, no a todos los coches, y lo vemos aquí con este asterisco, solamente a los coches chinos ensamblados en México, ¿no? Un poco es la idea seguir atacando a China a través de sus plantas en México. Importación de autos de la Unión Europea, subirlo de 2,5 a 25, y bueno, global, subir aranceles de 2,5 a 12,7, de 13 a 53, etcétera, etcétera. Mucho de esto es posible hacerlo ya. Los últimas dos, pues no necesariamente bajo la legislación actual se puede hacer, pero pues, con cierto control de las cámaras podríamos cambiar o podrían cambiar la legislación para poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final del día vemos que los aranceles hoy por hoy no juegan un papel importante en la política fiscal de Estados Unidos. De hecho, han ido evolucionando para ser una fuente, de ser una fuente importante de ingresos a convertirse en lo que creo que va a terminar siendo, que es un instrumento político y estratégico en un mundo que sigue siendo globalizado, es decir, una herramienta más de negociación en los libros de Trump para, pues, lograr mejoras en en el comercio internacional que tiene Estados Unidos con otros países, ¿no? Yo creo que pues es una herramienta más que una realidad lo que está pasando o lo que podría pasar una vez que Trump entre en acción el 20 de enero, ¿no? Entonces, hay que preocuparnos, no necesariamente, pero sí hay que estar vigilantes de cómo se va desarrollando esta situación. Y bueno, teniendo en mente que pues, la técnica de negociación de Trump es amenazarte, después probablemente pegarte un poquito y ya después sentarse a la mesa a negociar, ¿no? Pues tú ya estás un poco atolondrado, un poco mareado de los golpes y las amenazas y entonces pues es probable que cedas en la mesa de negociación mucho más a que si llegas entero, ¿no? Entonces un poco como ha negociado Trump, ¿no? Lo vimos ya en la primera vuelta, ¿no? Allá en 2016, 2020. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Pero bueno, ahí es donde estamos parados hoy. Y pues nada, si te gustó, compártelo, suscríbete y nos escuchamos el siguiente martes. Saludos.